En un pequeño pueblo de Michoacán, donde todos se conocen y las paredes parecen guardar secretos, vive una anciana llamada Rosario. Su vida ha sido marcada por el trabajo duro, el amor por su familia y una enfermedad silenciosa que la consume poco a poco. Pero nada la preparó para lo que estaba por venir. Su propio nieto, aquel niño al que crió con ternura y sacrificio, hoy la señala con odio, acusado por su esposa de algo impensable, una estafa. ¿Cómo es posible que el amor se convierta en desprecio? ¿Cómo alguien puede olvidar quién le tendió la mano cuando el mundo le dio la espalda? Esta no es solo la historia de una injusticia, es la historia de una abuela, de un pueblo que juzga sin saber y de un amor familiar que fue puesto a prueba hasta romperse. Pero cuando la verdad empieza a salir a la luz, los corazones también se enfrentan a su mayor dilema. ¿Es posible perdonar lo imperdonable? Bienvenidos a Historias del Corazón. Aquí encontrarás historias conmovedoras e inspiradoras que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Relatos de superación, amor y esperanza que tocan el corazón y dejan una huella en el alma. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de emociones y aprendizaje. Vamos con la historia de hoy. En un pequeño pueblo de Michoacán, donde las casas de adobe y los campos de maíz se extienden bajo el sol ardiente, vivía doña Rosario, una anciana de rostro arrugado y mirada bondadosa. A sus 78 años, el tiempo le había arrebatado la juventud, pero no la dignidad. Había pasado su vida trabajando duro, vendiendo tamales en la plaza y bordando rebozos que muchas mujeres del pueblo usaban con orgullo. Pero antes de eso, había sido maestra en la escuela primaria del pueblo, enseñando a generaciones enteras de niños a leer y escribir. A pesar de las carencias, siempre encontraba la manera de hacer que sus alumnos aprendieran con amor y paciencia, y muchos de ellos la recordaban con gratitud aún en su vejez. Su casa, una humilde construcción de adobe, con un techo de tejas rojas, siempre olía a café recién hecho y a guisos que preparaba con el cariño de toda una vida dedicada a su familia. Sin embargo, su salud ya no era la misma. Los años le pesaban y su cuerpo frágil apenas resistía las largas jornadas. Su nieto, Luis, había sido criado por ella desde pequeño, pues su madre los abandonó cuando él era apenas un bebé. La madre de Luis, Carolina, había sido una joven inquieta y rebelde que desde siempre soñó con escapar del pueblo y dejar atrás la vida sencilla que tanto la asfixiaba. Cuando quedó embarazada a una edad temprana, sintió que su destino quedaba sellado. Intentó ser madre, pero la responsabilidad y la rutina la abrumaban. Finalmente, un día, sin despedirse, se marchó con un hombre que prometió llevarla lejos y darle la vida de lujos que tanto ansiaba. Doña Rosario, con el corazón roto, se quedó con el pequeño Luis en brazos, prometiéndose a sí misma que nunca le faltaría amor. Desde el primer día, Luis se convirtió en la razón de vivir de Rosario. Lo llevaba consigo a todas partes, a la escuela, donde los alumnos lo trataban como a un hermanito menor, y al mercado, donde le compraba pan dulce con el poco dinero que tenía. Cuando Luis comenzó a hablar, la llamaba Mamá Rosario, pues durante mucho tiempo no supo que ella no era su madre. Por las noches, cuando el frío del campo se colaba por las rendijas de la casa, Rosario lo cubría con mantas tejidas por ella misma y le contaba historias de cuando era joven, de los niños que había enseñado en la escuela y de los sueños que tenía para él. Algún día serás un hombre bueno, Luisito, y harás cosas grandes, le decía mientras acariciaba su cabello. Luis la miraba con adoración y le prometía que cuando fuera grande, le compraría una casa grande y bonita, donde ella nunca tuviera que trabajar más. Los días de infancia de Luis estuvieron llenos de amor y enseñanzas. Rosario le inculcó el valor del trabajo, la honestidad y la gratitud. Cuando cumplió 7 años, ella misma le enseñó a leer, como había hecho con tantos niños antes. Las palabras tienen poder, hijo, le decía mientras le mostraba los libros que guardaba con cariño en una pequeña repisa. Luis aprendía rápido y Rosario se sentía orgullosa de él. Pero con el tiempo, Luis cambió. La adolescencia lo hizo más distante, más ambicioso.
Luis conoció a Vanessa en una fiesta del pueblo cuando ambos eran aún jóvenes. Ella era una mujer atractiva y con una personalidad envolvente, que sabía exactamente qué decir para captar la atención de los demás. En un principio, su relación fue apasionada y llena de promesas de un futuro brillante. Vanessa lo llenaba de sueños, hablándole de viajes, lujos y una vida sin preocupaciones. Luis, deslumbrado por su belleza y seguridad, comenzó a alejarse de la humildad con la que había crecido. Al inicio, Vanessa parecía una compañera perfecta. Lo animaba a aspirar a más, a no conformarse con la vida sencilla del pueblo. Pero con el tiempo, esa ambición se convirtió en presión. Vanessa nunca estaba satisfecha con lo que tenían, siempre quería más. Y poco a poco, su relación dejó de estar basada en el amor para convertirse en una constante lucha por obtener riquezas. Cuando doña Rosario enfermó y tuvo que dejar de trabajar, Luis y Vanessa comenzaron a distanciarse. Vanessa estaba convencida de que la anciana tenía dinero escondido, una fortuna que había acumulado en secreto durante los años de trabajo. Con su astucia, convenció a Luis de que su abuela no les quería ayudar y que estaban desperdiciando su juventud esperando heredar. Si no nos quiere en vida, tampoco se merece nuestro amor, le susurraba al oído, sembrando veneno en su corazón. Luis, cegado por el amor y la ambición, comenzó a dudar. Vanessa no lanzó acusaciones al azar. Comenzó con pequeños comentarios, insinuaciones sutiles que sembraron la duda en la mente de Luis. Me parece extraño que tu abuela nunca quiera hablar de su dinero, decía mientras hojeaba revistas de viajes y casas de lujo. Con todo lo que ha trabajado, debe tener algo ahorrado, ¿no crees? No paraba de decir. Luis, ingenuo, respondía que su abuela siempre había sido muy austera, que nunca le había interesado el dinero. Pero Vanessa insistía, tejiendo una red de sospechas con cada conversación. Luego Vanessa empezó a acercarse a algunos vecinos, especialmente a aquellos que se sentían endeudados con doña Rosario por favores pasados. Les recordaba préstamos olvidados, pequeñas sumas que la anciana había dado en momentos de necesidad. Doña Rosario siempre ha sido muy generosa, decía con una sonrisa, pero creo que es justo que pague sus deudas. Acusaba. Algunos vecinos, presionados por sus propias dificultades económicas, empezaron a cuestionar las intenciones de doña Rosario. Vanessa sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba pruebas, aunque fueran falsas. Con su habilidad para la manipulación, convenció a Luis de que buscara documentos antiguos en la casa de su abuela. Solo para estar seguros, decía, para saber cuánto dinero tiene realmente. Luis, cegado por su amor y su deseo de complacer a Vanessa, accedió a buscar entre los papeles de su abuela. Vanessa encontró recibos de compras antiguas, facturas de reparaciones y otros documentos sin importancia. Con su habilidad para la falsificación, alteró las fechas y las cantidades, creando la ilusión de préstamos y deudas inexistentes. Incluso convenció a un vecino con problemas económicos, un hombre desesperado, de firmar un recibo falso, prometiéndole una parte del supuesto dinero de doña Rosario. Con las falsas pruebas en mano, Vanessa inició una campaña de difamación. Se reunía con grupos de mujeres en el mercado, en la iglesia, en cualquier lugar donde pudiera difundir sus mentiras. Doña Rosario nos ha estado engañando a todos, decía con voz indignada. Nos ha pedido dinero prestado y ahora se niega a pagar. Mostraba los recibos falsificados, los documentos alterados, creando la ilusión de una estafa elaborada. Vanessa sabía cómo jugar con las emociones de la gente. Apelaba a su sentido de la justicia, a su miedo a ser engañados. Todos confiábamos en ella, decía con lágrimas en los ojos, y ella nos ha traicionado, continuaba. La gente del pueblo, sorprendida y confundida, empezó a dudar de doña Rosario. Las miradas amables se convirtieron en miradas de sospecha, los saludos cordiales en murmullos silenciosos. Doña Rosario, al notar el cambio en las miradas y los susurros a su paso, intentó defenderse. Se presentó ante el comisario, quien la escuchó con frialdad. Son varias personas las que dicen que usted les debe, doña Rosario. Si es inocente, deberá demostrarlo, le dijo sin mucho interés. Desesperada intentó hablar con Luis, pero él la evitaba.
Una noche lo enfrentó con el dolor reflejado en sus ojos. Luisito, hijo, dime que no crees en estas mentiras, suplicó con la voz quebrada. Luis desvió la mirada. No sé qué pensar, abuela. Si de verdad no tienes nada que ocultar, ¿por qué no aclaras esto de una vez? Le dijo. Esas palabras fueron un golpe para doña Rosario. Su nieto, su niño, la estaba abandonando. Aún así, con las pocas fuerzas que le quedaban, fue a la iglesia, al mercado, a casa de los vecinos que alguna vez la llamaron amiga, buscando apoyo. Algunos le creyeron, pero muchos ya estaban demasiado envenenados por las mentiras de Vanessa. Luis, consumido por la culpa, se alejó de su abuela. No podía soportar verla sufrir, pero tampoco tenía el valor de enfrentarse a Vanessa. Se convirtió en un fantasma en su propia casa, evitando el contacto visual con su abuela, sintiendo el peso de su traición en cada silencio. Vanessa, no contenta con el daño que ya había causado, presionó a Luis para que llevara el asunto a las autoridades. Tenemos que denunciarla, decía con frialdad. No podemos dejar que se salga con la suya. Seguía envenenando a Luis con cada palabra que decía. Luis, atrapado entre el amor y la culpa, cedió ante la presión. La denuncia fue la gota que colmó el vaso. Doña Rosario, ya debilitada por la enfermedad y el dolor, se derrumbó ante la humillación pública. El pueblo entero, dividido entre la incredulidad y la sospecha, observó cómo la anciana era llevada ante el juez, su reputación hecha trizas por las mentiras de Vanessa. Sentada frente al juez, un hombre justo que la conocía desde hacía décadas, sintió cómo el peso de la injusticia caía sobre sus hombros. Mientras escuchaba las falsas acusaciones, recordó los días en que llevaba a Luis en brazos, cantándole canciones de cuna para que durmiera. También recordó aquella vez en que vendió su anillo más preciado para comprarle unos zapatos nuevos cuando era niño. Ahora, ese mismo niño la había traicionado. El juez comenzó a investigar las acusaciones. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Todo había sido una farsa creada por Vanessa. No había pruebas de ningún préstamo, solo chismes y papeles falsificados. Confrontado por la realidad, Luis se dio cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Su ambición y su amor ciego por Vanessa lo llevaron a traicionar a la mujer que más lo había amado en la vida. En ese momento, sintió una punzada en el pecho, un peso insoportable de culpa. El pueblo entero se volvió en contra de Vanessa, quien desapareció de la noche a la mañana. Algunos decían que se había marchado con otro hombre, otros aseguraban que se había ido en la madrugada, sin despedirse de nadie, temerosa de enfrentar las consecuencias de sus actos. Nadie volvió a saber de ella, y su ausencia solo dejó un vacío cargado de rumores y desprecio. Luis, destrozado por la culpa, quiso pedir perdón a su abuela, pero ella, aunque con el corazón roto, solo le dijo, el perdón se gana con el tiempo, no con palabras. Sus ojos reflejaban más tristeza que enojo, y Luis supo que ese dolor nunca desaparecería. Doña Rosario, a pesar de la injusticia, no perdió su esencia bondadosa. Pasó sus últimos años rodeada de quienes realmente la querían, de vecinos que nunca dudaron de su honor y que ahora intentaban compensar el daño con gestos de cariño y respeto. En las tardes, se sentaba en su viejo sillón de madera, tejiendo rebozos y recordando los días felices con su nieto, antes de que la ambición lo alejara de ella. Luis, por su parte, nunca se perdonó del todo. Vivió con la culpa, intentando redimirse de una traición que no tenía marcha atrás. Aprendió, con dolor, que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y la lealtad de quienes nunca nos abandonan. Con el tiempo, intentó enmendar sus errores ayudando a otros ancianos del pueblo, dedicando su vida a proteger a aquellos que, como su abuela, habían sido víctimas de la injusticia. Pero el vacío de haberla traicionado lo acompañó para siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te dejó una enseñanza, te invitamos a dejar un me gusta y a suscribirte al canal para seguir descubriendo más relatos que tocan el corazón. Tu apoyo es fundamental para que más personas puedan conocer estas historias.
Así que no dudes en compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos inspirar a más personas con cada historia contada. Nos vemos en el próximo video.